Hola a todos, les quiero presentar este nuevo proyecto que vamos a comenzar, que es esta hermosa carpeta con la imagen de la Virgen María. Como pueden ver, está totalmente tejida a crochet y este trabajo lo vamos a ir realizando poco a poco. Este va a ser el primero de los videos de una serie de videos que voy a ir subiendo y vamos a ir tejiendo fila por fila. Los materiales que se necesitan para realizar este trabajo son hilo. Ustedes pueden utilizar el hilo que ustedes quieran, del grosor que ustedes quieran. Yo en este caso utilicé hilo de bordar a máquina. Este hilo es más fino aún que el hilo de coser, pero en esta oportunidad lo utilicé de 3 hebras. Puse 3 hebras juntas de este hilo para realizar este trabajo. La numeración de este hilo, como podemos ver aquí en la etiqueta, es de 122 y tal como lo dice aquí, estos conitos traen 4000 metros. Recuerden que yo para realizar este trabajo puse 3 hebras juntas de este hilo para poder tejer. Lo hice así, de esta forma, y una vez que tenía estos 3 hilos comencé a tejer. Lo hice así porque no quería que tenga un tamaño demasiado pequeño. Y para ello usé un ganchillo de 1 milímetro de grosor. Y eso es todo lo que vamos a necesitar para realizar el trabajo. Poner el hilo de 3 hebras y usar un ganchillo de 1 milímetro de grosor. Y las medidas que vamos a obtener de este trabajo utilizando los materiales antes mencionados son de 23 centímetros de ancho por 29 centímetros de largo. Recuerden que estas medidas solamente las van a obtener utilizando el hilo que les dije y el ganchillo de 1 milímetro. Si ustedes utilizan un material más grueso, un hilo más grueso para tejer este trabajo y un ganchillo más grueso, obviamente que las medidas van a cambiar y el trabajo les quedará de un mayor tamaño y de una textura más gruesa, pero la imagen siempre será la misma. Y recuerden que ustedes pueden pausar, adelantar o bajarle la velocidad al video cuantas veces quieran para poder trabajar a su propio ritmo. Ahora sí, comenzamos con el tutorial. Vamos a comenzar este trabajo y para ello vamos a hacer en total 204 cadenitas de inicio. Las voy a hacer y cuando las tenga todas listas volvemos. Bueno, listo, acá ya están las 204 cadenitas que teníamos que hacer. Y ahora vamos a comenzar con la fila número 1 y para ello vamos a levantar 3 cadenitas más de subida. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas de subida que acabamos de hacer van a contar ya como el primer punto alto de esta fila número 1. Y vamos a comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con estas 3 cadenitas que hicimos ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más. Para ello vamos a tomar una lazada y ahora acá abajo en la cadenita número 204 vamos a meter la aguja justo ahí, sacamos el hilo y cerramos el punto alto. Y con esto ya tendríamos 2 puntos altos. Repetimos, tomamos una lazada y en la cadenita siguiente hacemos el tercer punto alto. Una vez más tomamos una lazada y en la cadenita siguiente hacemos el cuarto punto alto. Y listo, con esto formamos un cuadrito cerrado. Ahora tenemos que hacer 2 cuadritos abiertos. Para hacer un cuadrito abierto es muy sencillo. Vamos a hacer 2 cadenitas de separación. Tomamos una lazada, ahora acá abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino en la cadenita de al lado, vamos a dejar sin tejer 2 cadenitas y en la tercera vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Y con eso se forma un cuadrito abierto. Recuerden que teníamos que hacer 2 cuadritos abiertos, así que vamos a repetir esto mismo una vez más. Hacemos 2 cadenas de separación, ahora tomamos una lazada y acá abajo, sin contar la cadenita en la que estamos, sino desde al lado, dejamos sin tejer 2 cadenitas o 2 espacios y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto.
Y ahí se formó nuestro segundo cuadrito abierto. Bueno, ahora tenemos que hacer dos cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más, uno sobre cada cadenita siguiente. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos, volvemos. Listo, acá están, tenemos los 7 puntos altos en total. Y ahora vamos a hacer un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá los tenemos. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto y dos cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total. Listo, acá están. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos en total, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 9 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos, volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos en total. Con este que tenemos acá ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 9 puntos altos más, uno sobre cada cadenita siguiente. Y listo, acá están los 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos en total. Y ahora vamos a hacer una nueva puntada a la que vamos a llamar unión. Tenemos que hacer una unión. Para hacer una unión es muy sencillo. Tenemos que hacer 3 cadenitas de separación. Ahora acá abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, nos vamos a saltar 2 espacios, en este caso 2 cadenitas, y en la tercera vamos a meter la aguja y unir con un punto deslizado, de esta forma. Ahora vamos a hacer otra vez 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada, y ahora acá abajo, sin contar el punto donde unimos, sino desde al lado, vamos a dejar 2 cadenitas sin tejer y en la tercera vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Y así de sencillo se forma nuestra puntada llamada unión. Y ahora tenemos que hacer 4 cuadritos abiertos. Listo, acá ya hice los 4 cuadritos abiertos y ahora tenemos que hacer otra vez la puntada llamada unión. Tenemos que hacer en total 4 uniones. Recuerden que hacemos 3 cadenitas de separación. Ahora acá abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a saltarnos 2 espacios y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto deslizado y unimos de esta forma. Ahora levantamos otra vez las 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada, acá abajo dejamos sin tejer 2 puntos y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y ahí formamos ya una puntada llamada unión. Esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más para formar así las 4 que tenemos que hacer. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá ya terminé de hacer las 4 uniones que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos en total, 9 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos.
Acá están listos. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, dos cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos y un cuadrito abierto. Acá están listos. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo dos cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, acá están, ya los terminé y así es como llegamos al final de esta fila número 1. Ahora vamos a comenzar con la fila número 2 y para ello, y siempre que vayamos a comenzar una nueva fila, vamos a girar nuestro tejido de esta forma y vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto, en este caso de la fila número 2. Y vamos a comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con estas 3 cadenitas de subida que hicimos ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más, uno sobre cada punto alto siguiente de la fila anterior. Listo, acá tenemos un cuadrito cerrado y ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos. Recuerden que para hacer un cuadrito abierto hacemos 2 cadenas de separación. Ahora tomamos una lazada y acá abajo vamos a dejar sin tejer 2 espacios, en este caso serían estas 2 cadenitas de la fila anterior, y en el tercer espacio, que sería justo sobre este punto alto de la fila anterior, metemos la aguja justo ahí y hacemos un punto alto y ahí se forma un cuadrito abierto. Así vamos a seguir haciendo cuadritos abiertos hasta tener los 3 cuadritos que tenemos que hacer. Listo, acá están los 3 cuadritos abiertos y ahora tenemos que hacer 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total. Con este que tenemos acá ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más, uno sobre cada punto siguiente de la fila anterior. Acá, como podemos ver, nos encontramos con estas 2 cadenitas de la fila anterior y sobre estas 2 cadenitas siempre vamos a hacer solamente 2 puntos altos. Y el último punto alto que nos falta lo hacemos sobre este punto siguiente de la fila anterior y con eso completamos los 7 puntos altos que teníamos que hacer, que forman estos 2 cuadritos cerrados. Ahora tenemos que hacer un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados, así que los hacemos. Listo, acá los tenemos, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Y ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos, 8 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 3 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer una nueva puntada a la que vamos a llamar puente. Tenemos que hacer en total 4 puentes. Para hacer esta nueva puntada vamos a hacer 5 cadenitas de separación. Ahora vamos a tomar una lazada y nos tenemos que saltar 5 espacios. En este caso nos vamos a saltar toda esta unión que tenemos acá de la fila anterior, que equivalen a 5 espacios. Y justo sobre este primer punto alto que tenemos acá, vamos a meter la aguja justo ahí y vamos a hacer ahí un punto alto. Y así de sencillo es como se formó nuestra puntada llamada puente.
Esto mismo que tenemos acá lo vamos a repetir 3 veces más. Hacemos las 5 cadenas de separación, tomamos una lazada. Ahora acá abajo nos vamos a saltar toda esta unión de la fila anterior y sobre este primer punto alto que nos encontramos metemos la aguja justo ahí y hacemos un punto alto. Y ahí se nos forma nuestro segundo puente. Recuerden que tenemos que hacer 4, así que tenemos que repetir esto mismo 2 veces más. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá ya terminé de hacer estos 4 puentes que teníamos que hacer y ahora tenemos que hacer 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos en total. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 12 puntos altos más. Recuerden que sobre las 2 cadenitas hacemos siempre solamente 2 puntos altos y así vamos a ir tejiendo hasta completar los 13 puntos altos que tenemos que hacer. Listo, acá tenemos los 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos y ahora tenemos que hacer un puente, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos, 8 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé, todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo voy a hacerlos y cuando tenga todo listo, volvemos. Bueno, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como llegamos al final y terminamos con esta fila número 2. Comenzamos ahora la fila número 3, como siempre vamos a girar el tejido para empezar la nueva fila y vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y tenemos que comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá están. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 6 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados y 4 cuadritos abiertos. Listo, aquí están. Y ahora tenemos que hacer 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 9 puntos altos más. Recuerden que sobre estas 2 cadenitas hacemos solamente 2 puntos altos. Aquí tenemos 4 puntos altos y acá tenemos 5 cadenitas, así que tenemos que hacer 5 puntos altos. Un punto alto por cada cadenita que tenemos en la fila anterior. Y el último punto alto lo hacemos sobre este primer punto alto de la fila anterior que nos encontramos acá. Y con este completaríamos los 10 puntos altos que nos forman estos 3 cuadritos cerrados que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer 4 cuadritos abiertos. Listo, acá están. Ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más
y después hacemos 2 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá están listos y ahora tenemos que hacer 4 uniones. Recuerden que para hacer esta puntada tenemos que hacer 3 cadenitas de separación. Ahora acá abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 2 espacios. En este caso serían estas 2 cadenitas de la fila anterior y en la tercera, que sería justo la cadenita del medio, metemos la aguja ahí y unimos con un punto deslizado de esta forma. Ahora levantamos otra vez 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada y sobre este primer punto alto hacemos un punto alto y ahí se nos formó una unión. Esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más porque tenemos que hacer en total 4 uniones. Yo los voy a hacer y cuando tenga todas las uniones listas volvemos. Listo, acá tengo las 4 uniones que teníamos que hacer y ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá están. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están, ya terminé todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como finalizamos con esta fila número 3. Empezamos ahora la fila número 4, como siempre vamos a girar el tejido y vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y vamos a comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé. Y ahora tenemos que hacer 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 4 puentes y 2 cuadritos cerrados. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Acá están. Ahora hacemos 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, acá están. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Y bueno, acá ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 4. Comenzamos ahora con la fila número 5, como siempre vamos a girar el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de la fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos,
2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 14 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Acá están listos todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 4 uniones, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Los hacemos y cuando lo tenga, volvemos. Listo, acá ya terminé todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están listos, llegué al final de la fila y así es como terminamos con esta fila número 5. Comenzamos ahora con la fila número 6 y como siempre vamos a girar nuestro tejido para poder comenzar con esta nueva fila. Y esta va a ser una fila con disminuciones, así que para comenzar nos vamos a ir con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior, que sería acá. Vamos a hacer un punto deslizado sobre cada punto siguiente hasta quedarnos justo sobre ese punto alto. Y bueno, una vez acá vamos a levantar ahora sí las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 6. Y vamos a comenzar haciendo un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a hacer 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Acá están. Ahora vamos a hacer 4 puentes, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora hacemos 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Acá los tenemos y vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá ya los terminé y así es como llegamos al final de la fila número 6 y acá podemos ver que nos quedan estos 3 puntos altos de la fila anterior sin tejer y de esta forma se formó la disminución al final de esta fila. Así es como terminamos con esta fila número 6. Empezamos ahora la fila número 7, como siempre vamos a girar nuestro tejido para poder comenzar con la nueva fila y esta fila, a diferencia de la fila anterior,
Es una fila con aumentos, tanto al inicio como al final de la fila. Para hacer el aumento aquí al inicio de la fila vamos a comenzar haciendo 2 cadenitas y ahora vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. 1, 2 y 3. Ahora tomamos una lazada y acá abajo en la segunda cadenita de las primeras 2 que hicimos vamos a meter la aguja ahí y hacemos un punto alto. Tomamos una lazada y ahora en la primera cadenita que habíamos hecho metemos la aguja ahí y hacemos otro punto alto. Tomamos una lazada y ahora sobre este primer punto alto de la fila anterior metemos la aguja y hacemos un punto alto. Y con esto se formó un cuadrito que sería el aumento en esta fila número 7. Y ahora seguimos con un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 3 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Acá están listos. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, 25 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Acá están listos, ya terminé todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer 5 uniones, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y 3 cuadritos cerrados. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá están listos y ahora vamos a hacer 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Listo, acá ya los terminé y ahora tenemos que hacer el aumento aquí al final de la fila. Tenemos que hacer un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con este que tenemos acá ya tenemos uno, así que tenemos que tejer 3 puntos altos al aire. Para tejer un punto alto al aire es muy sencillo. Tenemos que tomar 2 lazadas. Ahora acá abajo donde metimos el último punto alto, vamos a volver a meter la aguja ahí, sacamos el hilo y cerramos la puntada de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y ahí se formó nuestro primer punto alto al aire. Recuerden que tenemos que hacer 3, así que vamos a repetir esto mismo 2 veces más. Tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en la primera sacada de 2 de este último punto alto que acabamos de hacer, vamos a meter la aguja justo ahí, sacamos el hilo y cerramos la puntada de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con esto se formó nuestro segundo punto alto al aire. Repetimos una vez más. Tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo en la primera sacada de 2 de este último punto que acabamos de hacer, metemos la aguja ahí, sacamos el hilo y cerramos la puntada de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con esto se formó nuestro tercer punto alto al aire. Y así es como formamos este cuadrito cerrado al aire al final de la fila. Así terminamos con esta fila número 7. Comenzamos ahora con la fila número 8. Como siempre vamos a girar el tejido para empezar esta nueva fila. Y como esta fila no tiene ni aumentos ni disminuciones, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y comenzamos esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos en total, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado.
Listo, acá los tenemos. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, 5 puentes, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Acá los tenemos. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 11 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 cuadritos abiertos. Listo, acá están. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 4 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como terminamos con esta fila número 8. Comenzamos ahora con la fila número 9, como siempre vamos a girar el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y vamos a empezar haciendo un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá ya los hice. Y ahora vamos a hacer 7 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 28 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 uniones. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos, una unión, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá los tenemos, ya los terminé y así es como terminamos con esta fila número 9. Ahora vamos a empezar con la fila número 10, como siempre giramos el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y vamos a comenzar haciendo un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un puente, 8 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá están. Ahora vamos a hacer 2 cuadritos abiertos, 5 puentes, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, acá están. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Acá están. Ahora un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 10 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, acá está. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un puente, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Bueno, listo, acá ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 10.